¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este webinar, redes 5G, cómo funcionan y evolucionan las tecnologías en Latinoamérica. Me da mucho gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Les reitero mi nombre, soy José Carlos Aguilar Franco, estoy trabajando para Fibras Ópticas de Colombia. En este momento me encuentro como ingeniero especialista en capacitación de producto y pues justamente esperemos estar apoyando con las capacitaciones que se requieran para ir comprendiendo más este tipo de temas. Antes de iniciar, me gustaría hacerles a ustedes una pregunta. ¿Va? Voy a estar haciendo unas encuestas a lo largo de la presentación. Ahí va. Debe estar apareciendo en este momento su pantalla. Faltan muchos años para que en Latinoamérica comiencen las pruebas con redes 5G. ¿Cierto o falso? ¿Me pueden apoyar contestando? No se va a ver quién votó qué ni nada por el estilo. Adelante, por favor. Ok, voy a publicar los resultados. Tenemos que un 35% nos dijo que es cierto, un 65% nos dijo que falso. Ok. Aquí la verdad es que es falso, es falso, ya estamos a nada. De hecho, actualmente ya se están realizando pruebas en 5G en varias partes de Latinoamérica. Por ejemplo, en Colombia ya hay algunas empresas de telecomunicaciones que ya están haciendo ese tipo de pruebas. Voy a ocultar los resultados para poder continuar. Ahora, algo que me gusta a mí y que me atrae mucho de las redes 5G no solamente es el potencial que puede llegar a tener en temas de telecomunicaciones, sino en todo lo que puede llegar a apoyar. Si las redes 4G actuales a nosotros como personas nos está sirviendo mucho, las redes 5G van a hacer un crecimiento exponencial en este tipo de detalles. Por ejemplo, un Apple Watch salva la vida de una mujer. Avisó cuando le estaba dando un infarto. Esto fue con redes 4G actuales que tenemos, una latencia un poco más tardada, el recibimiento de la señal de transmisión fue un poco más lenta, pero a la persona tal cual, el corazón detectó, bueno, el Apple Watch detectó que estaba empezando a tener un pequeño infarto, lanzó la señal para cuando la persona cayó por el infarto, los paramédicos ya venían en camino, o sea, venían antes incluso de que llegara a caer y lograron salvarle la vida. Okay, ahora, reduciendo la latencia, aumentando la velocidad con redes 5G, este tipo de cosas van a ser una realidad cada vez más y más. Igual ahorita vamos a ir viendo un poco de cómo. Ok, nada más voy a pedir el control del aire acondicionado porque sí, ya me dio frío. Un segundo, no me dejó. A ver, ahí está. Ok, vamos a hablar acerca de la evolución que ha tenido la red 5G, porque pues, la red 5G nace de algo. Al final de cuentas, nace de un crecimiento que hemos tenido. Actualmente trabajamos con una red 4G LTE, una red 4G, eh, pero la necesidad que surge no es una mejora por la cantidad de usuarios que hemos estado llegando a utilizar esta red. Vamos viendo cómo fue el nacimiento desde la red 1G hasta la red 5G. Solo para mencionar, el término 1G, 2G, 3G es primera generación, segunda generación, tercera generación, hasta la quinta generación que es la que estamos actualmente, ¿va? Vamos a iniciar con la primera generación. La primera generación aparece alrededor de 1981 ya de una manera funcional. Estamos hablando de una tasa de transmisión de 2 kilobytes por segundo. Era una tecnología analógica, ¿ok? Eso redució un poco el tema de posibilidad de transmisión y ensuciaba un poco la voz al momento de hacer llamadas. Por lo mismo, la calidad de voz era relativa. Se basaba en conjunto de celdas o de células interconectadas. De hecho, por estas celdas es que se acuñan términos celulares. Ahí les va. Cuando se inicia todo el tema de querer hacer las telecomunicaciones, se dan cuenta que la mejor manera de hacerlo funcionar es por medio de celdas. Es decir, tomo mi ciudad, la divido por cuadrantes y cada cuadrante es una celda. Y cada celda va a tener una antena de telecomunicaciones que va a transportar la señal. Es como, habían ocasiones en las que íbamos en el carro y cuando pasábamos de una parte en la ciudad, que a veces era nada más una calle o unos metros, y estábamos hablando por teléfono, se perdía la señal y luego de volada en unos segundos volvía a retomar la señal. Eso era porque estábamos pasando de una celda a otra. Y en la primera generación era cuando más se notaba ese tipo de detalles. Después llegamos a la segunda generación. La segunda generación aparece alrededor de 1992. Estamos hablando ya de 64 kilobits por segundo. Es una velocidad ya un poco mayor. Ya tenemos la misma llamada de voz, solamente que era una llamada de voz digital. Y aparte tenemos la integración
de la tarjeta SIM. Ok, ya con esto ya podemos tener los chips intercambiables, ya dan un número, un equipo con un número que se quedaba para siempre. Aparece el roaming. Nos da la posibilidad también de tener un intercambio de mensajes de texto con hasta 140 caracteres, es decir, lo que hoy sería un tweet. ¿Okay? Nos da la posibilidad de poder brindar este servicio. Agregamos también el tema de la llamada en espera y la llamada en conferencia. Tenemos una baja transmisión de datos para ciertas aplicaciones, ¿okay? No era algo tan explotado, pero ya había cierta transferencia de datos. Esta, de hecho, desaparece de muchos lugares en Latinoamérica apenas ahorita en el 2021. ¿Okay? Todavía sigue vigente en ciertas zonas. Después tenemos la necesidad del 3G. ¿Okay? 3G. Esta aparece en el 2001. Ya estamos hablando de unos 20 años. Estamos hablando ya de 2 megabits por segundo. Ya algo para aquel entonces, recuerdo yo, me tocó mucho vivirlo. Era bastante potente, ¿ok? Y nos servía para disfrutar muchas cosas. La transmisión de voz con calidad equiparable a las redes fijas, ¿ok? Las redes normales que teníamos en una casa, la calidad ahora es muy comparable con lo que tenemos ahora con la red 3G. La tecnología 3G nos brinda todos los servicios que nos podía brindar la red 2G, pero lo que hacía era que mejoraba las velocidades de transferencias de datos móviles. Esta lo que hacía es que nos daba tal vez una necesidad que no sabíamos que teníamos, que era la navegación fluida en Internet. ¿Ok? Para los que llegaron a conocer el celular, el iPhone 3G era cuando teníamos el Safari y empezábamos a utilizarlo. Yo recuerdo mucho que incluso llegué a utilizarlo, ese tipo de redes en un PSP. O sea, llegamos a utilizarlos en muchas facciones, en las cuales esta red nos fue brindando posibilidades nuevas, como por ejemplo lo fue la videoconferencia, lo que no se podía hacer de manera móvil, y esto nos da la posibilidad de poder hacerlo. También nos brinda la posibilidad de empezar a hacer transacciones financieras, esto debido a que se vuelve una red mucho más segura. Entonces las transacciones financieras ya no necesitan, ya no van a presentar tanto riesgo como lo presentarían con una red 2G, por ejemplo. Y aparte comienza el tema del video a demanda. ¿Ok? También lo que se integra en este es el tema del GPS. Yo recuerdo mucho que fue una época en la que los GPS, tal cual el aparato GPS, estaba levantando mucho auge porque pues, era bastante útil, pero llegan celulares con tecnología 3G, colocan los GPS y vinieron para abajo los GPS. Después nos dimos cuenta que ya la navegación en Internet era algo que necesitábamos hacer, que era algo que nos funcionaba, era algo que iba a explotar poco a poco el tema de cómo íbamos a comunicarnos entre las personas. Por eso en el 2010 aparece la red 4G. ¿Okay? La red 4G ya estábamos hablando de 100 megabits en movimiento, es decir, puedes estar en un carro y tienes la velocidad de 100 megabits, o hasta 1 gigabit en reposo. ¿Okay? Esto obviamente estamos hablando de los dos topes que pueden llegar a existir. ¿Okay? Usualmente es un poco menos. Ya contábamos con videos en alta definición, ¿okay? Videos en HD. Tenemos una mejora en cuanto a la velocidad de transmisión y en cuanto a la cobertura que podíamos llegar a absorber. Visualizábamos contenidos por streaming, que es aquí donde nace realmente la posibilidad de hacer streaming ya por medio de redes móviles. El 4G es capaz de conectarse con redes 3G para garantizar la cobertura en zonas más rurales. A final de cuentas, igual ahorita vamos a hablar de cómo está el tema de la ruralidad en cuanto a redes de telecomunicaciones, pero las redes 4G justamente pueden hacer comunicación con redes antiguas, principalmente 3G, para poder conectarse en lugares en los que usualmente no tendrías conexión. Ahora, ¿qué es 5G? 5G es la quinta generación de las tecnologías, estándares de comunicación inalámbrica. El Internet que utilizan los dispositivos como tu teléfono móvil para permitirte conectar a las redes de cualquier sitio. Por lo tanto, no tienes que pensar en este término como algo nuevo, ya que no deja de ser un desarrollo o una evolución actual de un 4G LTE. Eh, Realmente como usuarios, tal vez no notemos tanto la diferencia, tal vez solamente en cuanto a la velocidad, ese tipo de detalles, pero no vamos a notar una diferencia fuerte. A final de cuentas, lo que estamos haciendo es hacer una evolución, ¿ok? Lo interesante del 5G es lo que viene a traer, ¿ok? Lo que viene no tanto tal vez en el tema móvil, sino todas las tecnologías que nos va a permitir poder implementar. Vamos un poco más a ver la red.
La red 5G llega en el año 2020, ¿ok? Llega en medio de una pandemia, ya estaban haciéndose pruebas, pero en 2020 empezaron a salir en China y en Estados Unidos los primeros paquetes para comercializar la red 5G tal cual como se vende hoy una red de cualquier compañía de telecomunicación. Eh, ¿Se acuerdan que les había dicho que eran 100 megabits en la red 4G como tope? Bueno, aquí como mínimo son esos mismos 100. ¿Ok? Ahora ya no es el tope, sino lo mínimo que vamos a tener por usuario. Y tenemos un pico de 10 gigabits. ¿Ok? Es bastante, bastante la potencia. Algo muy importante que se agrega con la red 5G es el Internet de las cosas. ¿Por qué? Porque la red 5G no nace de una necesidad de tener más velocidad. La red 5G nace de una necesidad por todos los equipos que tenemos. Antes una persona tenía su celular. Listo, se acabó. Ahora, ¿qué tienes? Tienes el celular, tienes el smartwatch, tienes tu bocina inteligente, hay ropa inteligente, tienes tu carro inteligente, tienes muchas cosas que requieren múltiples puntos de conexión y que requieren cierto ancho de banda. Por eso es que nace la red 5G, para poder entregarnos el Internet de las cosas. Esto nos permite tener la posibilidad de tener ciudades inteligentes, redes más flexibles y escalonables que la tecnología 4G que tenemos actualmente, una monitorización y control de múltiples cosas en tiempo real por la capacidad que tenemos de transmisión de datos en alta velocidad, una latencia muy baja y un rendimiento que va a pulverizar en ciertos lugares a la red Wi-Fi actual que tenemos. Ahora, son tres características principales en las cuales vamos a encontrar una mejora con la tecnología 4G, perdón, con la tecnología 5G. ¿Ok? La primera es las conexiones, los dispositivos conectados. La elevada densidad de conexiones resulta esencial en muchas aplicaciones relacionadas con los vehículos, hogares y ciudades inteligentes. Por ejemplo, en redes 3G estábamos hablando que por cada celda, recuerden que los había dicho, las celdas como partes de la ciudad, por así decirlo, por celda podíamos llegar a tener cientos de usuarios. ¿Ok? No estaba mal para una red 3G. Para la red 4G podíamos tener miles de usuarios por celda. ¿Ok? Es una mejora de un 10%, perdón, o sea, de 10 veces más. Ahora vamos a llevar esto por 1000 veces más. En la red 5G vamos a poder tener millones por celda. Ya lo que repito, no es que hayamos crecido 1000 veces en cuanto a nivel de población, en cuanto a gente que ha existido en el mundo, sino la gente ahora tiene múltiples puntos de conexión, solamente una sola persona. ¿Okay? Entonces es de las mejoras que vamos encontrando, de las necesidades que necesitamos mejorar, perdón, y esa es las conexiones. Segunda mejora, latencia. La latencia es el tiempo de una solicitud entre una orden y una respuesta. Es muy importante en aplicaciones en tiempo real, donde es necesaria la sensación de inmediatez, como lo sería en el caso de un control remoto. ¿Okay? En una red 3G, nosotros tenemos una latencia de 100 a 250 milisegundos. En una red 4G, de 50 milisegundos. Y en una red 5G, como óptimo, un milisegundo, lo máximo que vamos a poder llegar a tener es hasta 5 milisegundos de latencia. ¿Ok? Es una velocidad de respuesta muy corta. ¿Ok? Y es incluso menos que lo que puede llegar a reaccionar un ser humano en cuanto le lanza un objeto y reacciona para agarrarlo. Entonces, es una de las grandes mejoras que nos brinda la red 5G. Ahora, vamos a hablar de la tercera mejora. Esa es la velocidad. Y me gustaría antes hacerles una pregunta a ustedes. Permítanme un segundo. ¿Cuánto tiempo en promedio nos va a tomar descargar una hora de video en alta definición con una red 5G? ¿Me pueden apoyar a responder? Ok, tenemos que el 63% nos dijo 6 segundos, el 26% nos dijo 1 minuto y el 10% nos dijo 6 minutos. Va, voy a ocultar los resultados en este momento. Ahí está. A ver. Ahí está. En cuanto a la velocidad que vamos a tener de la transmisión, estamos hablando de que en redes 3G teníamos 2 megabits por segundo, en 4G 150 megabits por segundo y en 5G llegamos ya a hablar de gigas. ¿Ok?
Ahora, en redes 3G, una descarga de 1 hora de video de alta definición nos tomaba 60 minutos. En 4G nos toma 6 minutos. En 5G esto nos va a tomar a nosotros 6 segundos. ¿Ok? 1 hora de video en 6 segundos es bastante. Esto debido a la velocidad tan grande que vamos a nosotros a llegar a presentar. ¿Ok? Esto también nos brinda una posibilidad que tal vez no se toma tanto en cuenta. Hay que tomar en cuenta que la red 5G no solamente es un tema para comunicación, sino también es una capacidad en almacenamiento y en procesamiento. ¿En qué voy con esto? Hay operaciones que se realizan en nuestros equipos de cómputo, en los celulares, que tal vez llegan a entorpecer el uso que nosotros llegamos a tener con estos equipos. Esto debido a que a final de cuentas estamos dependiendo de un hardware. Si nosotros, por ejemplo, tenemos archivados ciertas partes de almacenamiento en la nube, nos brinda la posibilidad de liberar espacio en el hardware físico que tenemos y poder tener una reacción instantánea en esa nube. Por ejemplo, ahorita yo tengo muchas cosas guardadas en el Drive. A final de cuentas es donde tengo almacenado fotos con mi familia, con mis amigos. Y a veces es un poco tedioso poder acceder a querer mostrarle una foto a alguien porque tarda en cargar, la respuesta no es tan rápida, no brinda la experiencia que tal vez uno querría. La red 5G, al tener una velocidad de descarga tan rápida, nos brinda que nosotros podamos tener una respuesta tal cual como si la tuviéramos dentro de nuestro celular. Y al hacer eso, también lo que hacemos es que liberamos procesamiento que tendríamos que estar haciendo dentro de nuestro equipo y nos brinda la posibilidad de tener equipos aún más rápidos y poder meter más funciones que tal vez al día de hoy ni siquiera podíamos llegar a considerar. Ok, vamos a verlo de esta manera, ¿va? Ya hablamos de los tres, de la cantidad de conexiones, de la velocidad y la latencia. Tomemos en cuenta esto, ¿va? Una carretera. Imaginemos que este es el punto A, donde estoy iniciando, y este es el punto B. Ok, imaginemos que aquí hay una curva, y acá también hay una curva. Mi ancho de banda, la velocidad que puedo llegar a tener, perdón, la velocidad tal cual va a ser dependiendo del carro que yo tenga. Ok. La capacidad de conexiones, mi ancho de banda, va a depender de lo grande que esté mi carretera. Y la latencia va a ser el tiempo que va a tardar mi carro de llegar del punto A al punto B y regresar. ¿Ok? Es decir, de enviar la respuesta y regresarla. Digamos que esta es una red 3G. Es una red funcional en la cual tenemos carros estándar, tenemos buenos carros a final de cuentas, que van a tardar cierta cantidad en llegar de un lado a otro. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a agregar más carros? Es decir, empezamos a agregar puntos de conexión. Eventualmente todo esto va a empezar a generarnos un flujo, un tránsito muy elevado de datos de información y nos va a empezar a entorpecer un poco el tema de cómo empezamos nosotros a enviar y recibir la información. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Imaginemos que ampliamos los carriles. ¿Ok? Vamos a ampliar los carriles y esto es pasar de la red 1G a la red, perdón, 3G a 4G y vamos a brindar la posibilidad de que más carros entren en esta ecuación, lo que nos va a brindar la posibilidad de tener un tráfico de información mucho, mucho más fluido. Ahora, eventualmente se va a saturar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ampliar esa red y lo que vamos a hacer es que aparte de que vamos a ampliar la red, a cada persona le vamos a dar un Lamborghini y le vamos a dar la capacidad de manejarlo como un experto. ¿Ok? Esto va a hacer que las carreteras tengan mucho ancho de banda para poder recibir múltiples conexiones y todas esas conexiones van a tener una velocidad muy rápida para poder llegar y regresar de una manera óptima en muy poco tiempo. ¿Okay? Esa sería la manera como un ejemplo que podría dar de cómo es que va a funcionar las conexiones en cuanto a redes 5G. ¿Ok? Ahora, ya les platicamos un poco de la historia, platicamos cuáles son las tres mejoras principales que vamos a tener con redes 5G. Ahora vamos a hablar de cómo funciona la red 5G. Las redes 5G se basan en 5 tecnologías, perdón. Cada una va a complementar a la otra hasta el punto en el que la unión de las 5 tecnologías nos va a permitir tener una red bastante, bastante fiable. Vamos a iniciar con la primera.
Ondas milimétricas. Altas frecuencias actualmente disponibles, no utilizadas en el pasado por la dificultad que se tenía para pasar por elementos sólidos. Nosotros actualmente tenemos cierta longitud, cierto espectro, que es el espectro móvil que tenemos actualmente. ¿Ok? Ese espectro son ondas largas que no tienen tanta potencia, pero tienen mucho nivel de penetración. ¿Ok? ¿Esto para qué? Para que pueda llegar esa señal dentro de una casa, tal vez incluso hasta dentro de un sótano, dependiendo de dónde vayamos a llegar. ¿Ok? Entonces, al ser mi banda tan ancha, tan larga, perdón, nos permite tener mucha penetración, pero no nos permite tener tanta capacidad de información como nosotros quisiéramos. ¿Ok? Ahora, hay un espectro que no utilizamos, que es el espectro que vamos a utilizar en la red 5G. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es un espectro con una onda pequeña, bueno, es un espacio pequeño, pero tiene muchas ondas dentro de esa misma onda. Eso quiere decir que manejamos mucha información. El problema con este tipo de espectro es que no tiene mucho nivel de penetración. ¿Okay? Al estar tan junto, al momento de que queremos entrar a un edificio, incluso atravesar una pared, vamos a perder una gran señal una gran cantidad, perdón, de esa señal. Entonces ya no se vuelve tan conveniente. Es por eso que no lo habíamos utilizado. Pero estaba ahí. ¿Ok? Entonces entra la segunda tecnología a hacer un respaldo para esta primera tecnología. La segunda tecnología son celdas pequeñas. Celdas pequeñas son miles de estaciones pequeñas de corto alcance para contrarrestar el problema de las ondas milimétricas. Esto para tener múltiples caminos y poder esquivar los obstáculos. Digamos que yo tengo un usuario parado aquí. Tengo un usuario parado aquí o tengo directamente este usuario. Con ondas normales que tenemos de redes de telecomunicaciones 4G, sin problema podemos llegar a los usuarios que estamos aquí. El problema es que al utilizar ondas milimétricas ya no tenemos esa capacidad de penetración, por lo cual el usuario que esté parado aquí, el usuario que esté aquí detrás o el usuario que esté detrás de este árbol, ya no va a poder llegar a ya no va a poder, perdón, llegar a recibir esa información. Por lo cual, lo que hacemos es que vamos a agregar múltiples celdas. Es decir, vamos a brindar la posibilidad de tener muchos caminos para poder brindar información. Por ejemplo, digamos este celular que está aquí. ¿Okay? La onda que saliera iba a tener que penetrar dos árboles. Con una onda milimétrica eso hubiera sido imposible. Lo que hacemos, al contrario, es enviar la información a una celda más pequeña y esta celda más pequeña a otra celda pequeña y así hasta tener múltiples caminos para poder llegar hasta este usuario. ¿Okay? Es la manera en la cual vamos a tener el funcionamiento de las redes 5G. Teniendo la capacidad de que las ondas pequeñas, que tienen mucha más densidad de información, puedan llegar hacia los puntos necesarios por rodeando los obstáculos que nos puedan llegar a interferir. Ahora, para esto tenemos la siguiente tecnología, el MIMO masivo. MIMO masivo, que es Multiple Input, Multiple Output, es una tecnología utilizada en 4G. Actualmente ya estamos utilizándola, pero de una forma mucho más limitada. La propuesta es que en las antenas se coloquen múltiples antenas para ampliar la cantidad de comunicaciones. Como podemos ver en estas, ¿ok? De hecho, en cada una de estas son parecidas a las que te tienen actualmente de 4G, perdón. Tenemos ventanitas como estas, ¿ok? Lo que hacemos aquí es ampliarla para tener muchas antenas de entrada y de salida. El problema es que al tener múltiples antenas con información viajando en múltiples direcciones, la información va a empezar a generar interferencias entre señales. ¿Ok? Es decir, vamos a empezar a chocar con las señales. Lo que hacemos para reparar esto es el beamforming. ¿Ok? El beamforming es un sistema de control de envío de señales que nos va a permitir tener una comunicación dirigida hacia usuarios específicos. Es decir, una red 4G enviaba una señal que tiene una cobertura genérica. El beamforming va a hacer que las redes que tengamos vayan a llegar a un punto exacto, un punto específico dentro de nuestra red. Esto nos va a permitir no estar generando, interferencias en cuanto a la transmisión de datos se refiere. Y lo último, nada más para darle esa mejora, es el full duplex, pero ahora de una manera mejorada. Es una comunicación de transmisión y recepción a través de una sola frecuencia mejorada gracias a los switches de alta velocidad. ¿Okay? Simple y sencillo. Los switches van a tener una mejor respuesta y nos va a permitir que tengamos un full duplex
de una manera óptima para el funcionamiento de las redes 5G. Ahora, ¿cómo va a impactar esto en la industria? ¿Qué mejoras vamos a llegar a presentar nosotros en la industria? Bueno, ay, perdón. De acuerdo con el estudio, con el estudio Ericsson, el 5G permitirá más que duplicar los ingresos de estas industrias en los próximos 6 años. Esto hablando hacia 2026. ¿Cómo se muestra a continuación? Energía, vamos a tener una mejora en cuanto a ingresos de un 122%, no más de 122%. En cuanto a las empresas de manufactura, un 134%. Seguridad por la rápida respuesta, un 125%. Ventas al por menor en un 135%. Servicios financieros en un 113%. Industria automotriz en un 124%. Medios y entretenimiento en un 126%. Transporte público en un 128%. Agricultura en un 126% y la salud la vamos a mejorar hasta en un 115%. ¿Ok? Es la posibilidad económica que vamos nosotros a poder llegar a presentar en el 2026. ¿Ok? Estamos ya a nada. Voy a dar otro trago, perdón, como que me quedó un poco rasposa la voz. Listo, creo que ya está. Ahora, de todo esto, ¿dónde entra la fibra óptica? ¿Ok? Es muy fácil. Nosotros vamos a tener nuestra red genérica, ¿ok? En el cual muchos puntos incluso van a ser iguales. Vamos a tener nuestras oficinas centrales, ¿ok? Y estas oficinas centrales van a tener una trama de distribución por medio de fibra óptica, principalmente con tecnología WDM, ya sea CWDM o DWDM. Un punto de distribución flexible en el cual esta tecnología de WDM que estamos extrayendo de este punto, vamos a enviarla hacia los puntos de acceso terminal, que son para multiusos. Ahorita digo por qué para multiusos. Y este punto de distribución flexible es como nosotros lo que vamos a hacer. ¿Okay? Puede ser con diferentes tipos de cable. Es aquí donde realmente la fibra óptica va a seguir con su fuerte para hacer una transmisión de punto a multipunto, punto a punto, para poder enviar la señal que queremos enviar. La terminal de acceso multiusos es porque ya no solamente es el estándar que tenemos, sino la nueva tecnología que se va a integrar. Tenemos la posibilidad de hacer un FTTB, por ejemplo, para una fibra hasta el edificio, un FTTH, una fibra hasta la casa. Esto es lo común que ya conocemos. Esta es una red GPON, una red estándar balanceada. Pero también tenemos la necesidad de enviar por medio de tecnología WDM de multiplexación a múltiples celdas, ¿ok? Y estas celdas son las que van a encargarse de la transmisión. Ahora, cada celda va a estar en una antena. Cada antena necesita un ensamble óptico. Ese ensamble óptico es un ensamble FTTA. Es un ensamble de fibra hasta la antena que nosotros podemos llegar y seguir haciendo mantenimiento de todas estas redes 5G que vamos a tener. Es decir, la fibra óptica no va a desaparecer. Un billete genérico de materiales que se podría utilizar en una red 5G. Estamos hablando de una antena de telecomunicaciones con sus respectivos módulos de antenas pequeñas de frecuencia corta, transceivers 5G y transceivers 4G, perdón, 5G y transceivers Ethernet que van a estar en combinación, tienen que estar trabajando en conjunto. Antenas receptoras, soluciones FTTA para la completa instalación en cuanto a redes hacia las antenas 5G, sistemas de distribución ópticos, divisores ópticos y gabinetes exteriores para el tema de las antenas. ¿Ok? Ahora, todo esto tiene como un posicionamiento. ¿Ok? Ahí de hecho está el término de backhaul y fronthaul, pero el 5G nos agrega un término extra. ¿Esto qué es? Ok. El X-Hole es lo que sea backhaul, midhaul o fronthaul, ¿ok? En cuanto a redes 4G, nosotros teníamos todo nuestro sistema principal en el cual íbamos a enviar los datos. El backhaul, que era toda la conexión por medio de fibra óptica que íbamos a tener, hacia nuestra conexión en la cual vamos a hacer la distribución. Y vamos a llegar por medio de fronthaul a nuestras antenas 4G, ¿ok? Estándar. Lo que hacemos con una red 5G es dar la posibilidad de tener una mayor distribución. ¿Esto por qué? Porque tenemos muchas antenas. Ya no es solamente una antena la que queremos alimentar, sino son muchas antenas. Esto lo que nos genera es tener
nuestro centro principal de datos en el cual vamos a estar enviando la transmisión de la información, nuestro backhaul, nuestra unidad central. En esta unidad central van a hacer la transmisión de datos, la administración de los datos. Luego vamos a agregar el midhaul, y este midhaul nos va a llevar a las unidades de distribución, es decir, puntos en los cuales nosotros vamos a hacer la distribución individual para poder alimentar múltiples antenas. Recordemos que el MIMO masivo es tener muchas antenas, ¿ok? El tener muchas antenas de frecuencia corta. Ahora, dentro de la red 4G que tenemos, podemos utilizarla en ciertas zonas rurales con cierta problemática. ¿Por qué? Porque la infraestructura no se ha elevado al punto en el que las redes 4G sean 100% funcionales en zonas rurales. Ahora imaginemos esto con las redes 5G. Esto nos presenta una problemática. Si bien el término de brecha digital, o sea, en términos en cuanto a la brecha digital, la distancia entre los países con zonas muy rurales, zonas muy urbanas, es un factor de preocupación. Sin duda, la conectividad rural será la mayor amenaza para el crecimiento de diversas conectividades. Esto debido a que el 5G es una tecnología prácticamente inviable en zonas rurales. Suena feo, pero es una realidad. Ok, al final de cuentas, por la alta densidad de antenas que se requiere, siendo prácticamente un producto que está disponible solamente para grandes urbes y por consiguiente, solamente estas ciudades disfrutarán de las redes de alta velocidad inalámbricas, mientras que zonas rurales seguirán recibiendo un servicio con redes de 4G o incluso con tecnologías anteriores como la red 3G. El problema es que actualmente no se está teniendo una penetración completa en cuanto a redes 4G en estas zonas rurales. Y solamente para aclarar, la razón por la cual no podría ser funcional una red 5G en zonas rurales es porque muchas de las zonas rurales tienen cantidad de árboles muy grandes, tienen cerros, tienen montañas, tienen tantas cosas que no van a poder ser penetradas por las longitudes tan cortas que vamos a presentar en una red 5G. Es por eso que se está haciendo un trabajo en conjunto para solucionarlo. El pasado 10 de agosto, hace 20 días, se realizó en el marco de MediaTek Mobile Latam Congress un panel denominado 5G, una apuesta para los países de América Latina. En él participaron autoridades de Colombia, México y Brasil. Por Colombia asistió Wally David, Yale Nasser, viceministro de Conectividad de Mintic. Por Brasil, Fabio Faría como ministro de Comunicaciones, y por México, el comisionado de la IFT, Javier Juárez Mujica. Uno de los temas que se abordó dentro de este panel justamente fue cómo vamos a subsanar el desafío de la conectividad entre las zonas rurales. ¿Okay? Fue un tema espinoso en el que el viceministro Well de Colombia hizo énfasis en que las redes 4G, el gobierno de Colombia va a esperar cubrir en los próximos años el 80% del territorio nacional. ¿Okay? Esto incluyendo las zonas rurales. Una visión que se llega a compartir con el ministro Farías de Brasil, aunque no sé, el ministro de Brasil no pudo dar cifras tan exactas como lo que se presentó por parte de Colombia. Si bien las redes 4G son mucho más lentas que las redes 5G, perdón, estamos hablando de 10 veces más lentas, sirven como paliativo para garantizar el acceso a la sociedad de la información de los ciudadanos más vulnerables, ¿ok? Ubicados generalmente en zonas rurales. Entonces, la red 4G nos va a permitir poder ampliar la capacidad de conexión hacia usuarios que actualmente tal vez no están recibiendo la conexión que ellos deberían de recibir. Un esquema que, si bien genera cierta asimetría, garantiza mucho la cobertura, ya que a medida que vayamos desplegando las redes 5G en grandes urbes, muchos de los equipos de 4G van a ser desplazados hacia zonas rurales donde hoy no existe una cobertura real. ¿Ok? Y aunque en tema técnico es más complejo que simplemente trasladar los equipos, o sea, no solamente lo tomo y lo pongo, tiene más razón de ser el cómo vamos a hacer todo ese tipo de detalles. Se requiere redes de fibra óptica a final de cuentas, entonces este es un mercado en el cual nosotros tenemos a poder llegar a impactar en este movimiento, no solamente la red 5G que estamos generando, sino en el desplazamiento de la red 4G y en el crecimiento de la red 4G para zonas rurales. ¿Ok? Existe voluntad actualmente en cuanto a empresas y gobierno para facilitar estos procesos, lo cual es una gran ventaja. Eso en muchos países de Latinoamérica
Este será un esquema que va a ser mucho más justo para abordar el desafío en cuanto a términos de brechas que se traerá en cuanto al despliegue de la red 5G. ¿Okay? Entonces, la red 5G va a ser una mejora para urbes, pero también nos va a brindar la posibilidad de hacer una mejora alrededor en cuanto a las zonas urbanas, no con el 5G, pero sí con tecnologías mejores a las que ellos tienen actualmente. Ahora, la necesidad de una regulación. ¿Esto por qué? Vamos a verlo así. Gran parte del espectro 5G que tenemos actualmente, que vamos a utilizar, va a ser licitado. ¿Okay? Va a ser licitado, o incluso hay partes en las que ya fueron solicitados por organizaciones gubernamentales a través de todo el mundo. Esto para generar una sana competencia y un crecimiento en cuanto a las redes de telecomunicaciones se refiere. El plan es que en el año 2022 sea el año en el cual se van a subastar por el tema del espectro 5G en Latinoamérica, aunque no todos los países entran en esa estadística. Por ejemplo, en junio se subastará en Brasil. Bueno, se subastó en Brasil 4 bandas diferentes. En México se trabaja el tema de las subastas en cuanto a la segunda mitad del año 2021. Entonces, mm, cada país al final de cuentas es independiente, pero supone que lo fuerte en cuanto a las subastas van a ser en el 2021, en el 2022, perdón. Ahora, para Colombia, ¿cuál es el organismo regulatorio? Es el MINTIC. ¿Ok? El MINTIC es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Es un ministerio de Colombia encargado de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como lo dice su nombre. Su sede se encuentra en el edificio Manuel Murillo Torso, situado en el centro histórico de Bogotá. Es el que se va a encargar de hacer las regulaciones y es quien se va a encargar de llevar a cabo la subasta. Un segundo. De acuerdo con el pronóstico de la GSMA, al 2025 Colombia podrá tener una penetración del 6% en cuanto a red 5G. Esto tomando en cuenta el panorama completo del 100% de Colombia, ¿ok? También incluyendo las redes, el tema de las zonas rurales. Recordemos que las zonas rurales van a ser atacadas con 4G, entonces 6% no está tan mal en cuanto a estadística. En el caso de Colombia, nosotros estamos estructurando la subasta para llevarla a cabo en diciembre de este año. Esperamos que la primera implementación comercial sea a finales del 2022. Esto fue revelado por Wild David, quien se asegura de tener identificado el foco para las implementaciones de redes 5G. Esto fue algo que llevó a cabo hace unos días. Entonces, las primeras licitaciones que se van a hacer, las primeras subastas que se van a ser en diciembre. Entonces, actualmente ya deben de estar el tema de los permisos y de los interesados que van a mostrar su interés tal cual en cuanto a la compra de las redes 5G. Okay, eso es un tema tanto para locales como para internacionales para poder crear una sana competencia. Es el panorama actual en el que tenemos a Colombia. ¿Ok? Un despliegue estructurado en el cual en diciembre tenemos las subastas y se planifica una penetración al 6% para el año 2025. ¿Ok? Pero el hecho de que ya tengamos las subastas quiere decir que ya vamos a tener puntos de acceso 5G en las urbes grandes. ¿Ok? Por ejemplo, ya actualmente se están haciendo pruebas en Colombia. Me parece que en Medellín ya se están haciendo ciertas pruebas. En Cali también creo. Entonces, es simplemente el estar preparados porque la tecnología viene. Ahora, en cuanto a estar preparados, les quiero aquí lanzar una tercera encuesta, una tercera pregunta. ¿Cuál es el país latinoamericano más preparado para recibir el Internet de las cosas y las redes 5G? ¿Me pueden apoyar para irlo colocando, por favor? Vamos a dar unos segundos más para que contesten todos. Ok, voy en este momento a publicar los resultados. Tenemos que el 34% dijo que Colombia, el 52% dijo que Chile y el 13% dijo que Argentina. Va.
voy a ocultar los resultados y vamos a ver quién es realmente. Ahora, voy a mostrarles en este momento una escala. Solamente vale mencionar que esta escala es una escala del 1 al 10, en el cual el tope que se tiene actualmente es Estados Unidos. Entonces, de ahí vamos sabiendo cómo estamos preparados, ¿va? Despliegue 5G. Este es un ranking sobre la penetración, sobre qué tan preparados estamos para el Internet de las cosas y las redes 5G. Actualmente el punto máximo mundial de una escala del 1 al 10 es Estados Unidos, que obtiene una calificación de 6.83 de 10. ¿Ok? Entonces, nada más para que sepan, es la referencia actual que se tiene en el mundo. En Chile es el lugar que está mejor preparado en toda Latinoamérica, con una calificación de 4.43. Costa Rica con 3.9. Aquí cabe mencionar que entre Chile y Costa Rica hay una diferencia bastante grande en cuanto a puntuación. Uruguay está muy cerca a lo que es Costa Rica. Brasil, México, Argentina, se dan cuenta que todos estos están bastante pegados. ¿Ok? Después aquí tenemos un pequeño salto hacia Panamá con un 3.16. Trinidad y Tobago con un 3.7. Venezuela con un 2.75, República Dominicana con un 2.69, Ecuador con un 2.59, Guatemala con un 2.55, El Salvador con un 2.37, Bolivia con un 2.22, Honduras con un 2.18, Paraguay con un 2.12 y Nicaragua con un 2.3. A ver, aquí me falta Colombia. ¿Ok? ¿Dónde lo pondrán ustedes? Obviamente no me lo pueden decir, pero más o menos en este ranking, ¿ustedes dónde creen que estén? Tomando en cuenta que Chile es el que está más preparado, que es el tope ahorita. Ok, por acá, ¿dónde estará? Fácil. Está debajo de Argentina y arriba de Panamá. Colombia tiene una calificación de preparación de 3.55 sobre 10. ¿Ok? Entonces, Colombia nos encontramos en este punto en el cual estamos en la parte de los altos, de los que estamos más preparados para poder recibir ese tipo de tecnologías. ¿Ok? La tecnología 5G viene acompañado con un sinfín de posibilidades, ¿ok? No solamente telecomunicaciones. Por ejemplo, ciudad inteligente. En general se entiende por ciudad inteligente una ciudad que mediante el uso de tecnología proporciona servicios tradicionales, pero los potencializa para poder hacerlos 100% funcionales en cuestiones urbanas. Una ciudad inteligente es aquella que va a facilitar movilidad, va a mejorar los servicios sociales, va a ser una ciudad sostenible y va a dar voz a los ciudadanos. ¿Esto de qué manera? Con diversas maneras de poder abordar. Por ejemplo, tráfico inteligente. Nuestros coches actualmente solamente tienen la información que reciben del conductor, ¿ok? Lo que podía ver o lo que podía llegar al celular. Con redes 5G van a recibir los datos incluso antes de que el conductor los pueda ver. ¿Ok? Los vehículos se van a comunicar entre ellos a forma de que el carro que está hasta adelante, digamos, ve un accidente. ¿Ok? Bueno, pues el carro que está atrás automáticamente lo detecta. El carro que está atrás lo detecta, lo detecta, lo detecta, lo detecta, hasta el punto de que tenemos una cadena muy eficiente de transmisión de información en el cual podemos anticipar más accidentes o gestionar la manera óptima para poder hacer la circulación de tránsito, perdón, tomando en cuenta ese tipo de accidentes que nosotros llegamos a tener. Esto para poder también reaccionar en cuanto a detectar peatones, detectar ciclistas, obstáculos y todo por la baja latencia que nos brinda las redes 5G. Esto va a reducir el número de accidentes y va a mejorar muchísimo la seguridad vial. Y esto no solamente estamos hablando de tener un carro que sea inteligente. En los celulares, actualmente aplicaciones como Google Maps, tal vez como Maps de Apple, Waze, son aplicaciones que están en constante comunicación. De hecho, llegan a absorber bastantes datos. Pero esto nos brinda a tener en tiempo real un mapa que esté muy actualizado. ¿Ok? Solamente lo que vamos a hacer con redes 5G es que vamos a tener incluso una mejora en cuanto a ese tipo de servicios. Y si tenemos los carros que son funcionales, aparte que son 100% adaptados para este tipo de redes, son carros que van a poder reaccionar incluso de una manera mucho más rápida. Empresas inteligentes. La crisis global, ¿ok? Del 2019, del 2020, que fue el COVID-19,
introdujo cambios que no esperábamos necesitar, ¿okay? Cambios que tal vez no considerábamos algo que fuera a ser viable pronto, que eran las operaciones remotas. Necesitábamos una mayor flexibilidad, teníamos una ausencia de personal, llegamos a incrementar las necesidades de automatización de ciertos procesos, ya que las personas ya no podían estar ahí. Estos son solamente algunos de los desafíos que se enfrentaron las empresas del mundo ante la contingencia y que podrían ser solucionados con la implementación de redes 5G. El potencial inalámbrico, la tecnología 5G puede reemplazar costosas instalaciones de cables, ¿ok? Y liberar las máquinas para brindarnos el poder tener un diseño mucho más flexible en cuanto a nuestra red, en cuanto a nuestra línea de producción. ¿Ok? Esto por una baja latencia y una rápida respuesta que podemos llegar a tener con nuestros equipos. Y el poder, todo esto quitando los cables que nos llegan a estorbar. Vamos a aumentar el rendimiento. Las fábricas de futuro que utilicen 5G podrán regular muchísimo más su huella de carbono. Todo esto es un control mucho más cercano al proceso de la planta. El consumo de energía va a mantenerse al mínimo, monitoreando los gastos energéticos en cada etapa de la producción. Vamos a tener una mayor productividad. El potencial en cuanto a millones de dólares que vamos a tener es increíble. O sea, es muchísimo lo que vamos a tener mejoras. Áreas públicas inteligentes, un área en el cual pueda estar yo caminando en un parque de noche, ese parque al detectar el paso de ciertas personas, prende las luces, tienes cámaras de 5G, comunicación 5G, que tienen una rápida respuesta, la detección de peligros automática que puede llamar a la seguridad. O sea, hay muchas cosas que podemos llegar a tener mejoras en cuanto a áreas públicas, conectividad en múltiples zonas, no solamente tu casa, es mucho lo que podemos llegar a tener. Sistemas médicos inteligentes, por ejemplo en China, que fue justamente donde inició todo el relajo de la pandemia en Wuhan, tuvieron que ellos se dieron cuenta del tema de la pandemia y empezaron a tener la necesidad de no mandar, obviamente, a sus doctores y a sus enfermeras a estar todo el tiempo monitoreando porque los ponían en riesgo. Entonces, lo que hicieron fue el desarrollo por medio de tecnología 5G, una rápida respuesta de un control remoto de ciertas unidades robóticas para poder trabajar con el monitoreo de las personas. Entonces, redujeron mucho el factor de contagios entre las enfermeras y los doctores. En España, me parece hace un año y medio, 2 años, se realizó una operación en tiempo real de un edificio a otro y todo por medio de tecnología 5G. ¿Okay? O sea, hay tantas cosas que podemos llegar a tener. Por ejemplo, en cuanto al sistema médico inteligente, puede ser, tienes un accidente, como lo que vimos al principio de la mujer con el smartwatch, tienes un accidente, llega por ti la ambulancia te recoge y en ese momento te pone sensores. Los sensores empiezan a leer de una manera eficiente tus signos vitales. Esos signos vitales automáticamente son enviados por red 5G hasta el hospital. El hospital recibe esos datos y empieza a preparar todo para que cuando tú llegues puedas ser tratado de una manera óptima. Esto va a generar una baja en cuanto a las pérdidas mortales que podemos llegar a tener muy grande. La fatalidad va a reducirse mucho. Y el tema de la realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, por ejemplo, los Google Glass que llegaron a salir en su momento no estaban listos para el momento actual que estamos viviendo. O sea, ahorita con las redes 5G van a ser mucho más funcionales. Me ha tocado tomar conferencias con clientes en los cuales yo estoy viendo a través de sus ojos por medio de lentes de realidad mixta. Imagínense que tenemos una posibilidad de una inmersión completa en el cual en una escuela que te están hablando de la caída del muro de Berlín, en lugar de tener que leer en un libro, puedes verlo y transportarte a ese momento, ¿ok? Por medio de tecnología 5G con una muy baja latencia. Es de las grandes posibilidades que podemos llegar a tener, un nuevo desarrollo en cuanto a videojuegos y aplicaciones y todo enfocado hacia redes 5G y hacia una respuesta rápida. Es todo esto y mucho más lo que vamos a poder llegar a tener en cuanto a ventajas. Obviamente, eso sin mencionar la mejora que nos va a dar para nuestros equipos celulares. Bueno, por parte del webinar es todo. Me gustaría iniciar una pequeña sección de preguntas y respuestas. Permítanme un segundo.
por el webinar. Luego nos pueden compartir la presentación. Vamos a hacer llegar la grabación, perdón, de la presentación con mucho gusto. En el lado izquierdo está el apartado de preguntas y respuestas, entonces si pueden colocar ahí las dudas que tengan, con mucho gusto vamos trabajando para contestarlas. Mm, ok, si no tienen preguntas, sí, a ver, ahí está, a ver. Ok, creo que aparezco con el nombre de Guillermo sí, aparezco con el nombre de Guillermo. Perdón, es la decisión de mi compañero Guillermo, una disculpa, solo para que sepan, soy José Carlos, por eso creo que tal vez haya tenido eh, una pequeña confusión. Una de las preguntas es, buen día, quiero saber la opinión que tiene el ingeniero respecto a los mitos que hay sobre la salud humana y los temas de seguridad. Muchas gracias. Ok, en cuanto al tema, por ejemplo, de la seguridad en cuanto a la salud, es algo que se ha extrapolado de una manera increíble. Eh, o sea, los experimentos que se tienen actualmente en cuanto a redes 5G y cómo pueden llegar a dañar ciertos organismos vivos, es casos en los cuales se ha demostrado que se coloca un ratón en un espacio en el cual está rodeado por antenas 5G, inyectando radiación de manera constante. Claro que si te inyectan radiación de manera constante, de una manera cercana, vas a generar algún riesgo. O sea, eso es una realidad, pero está muy extrapolado. Sí tiene sus riesgos, pero también lo tiene la red 4G actual que tenemos. Es muy riesgoso tener el celular en el bolsillo de aquí, ¿okay? En el bolsillo de la camisa. ¿Por qué? Porque una red que está buscando, un celular que está buscando redes, aumenta el tema de la radiación para poder recibir una red. Es peligroso tenerlo en el bolsillo por la misma situación del tema de la esterilidad, por la radiación que se llega a transmitir. Es incluso, o sea, vamos a estar sometidos a la misma cantidad que estaríamos si estamos prendiendo un microondas, o nos va a llegar a generar el mismo daño que nos generaría la harina, tal cual. ¿Ok? No es algo que sea nuevo en cuanto al daño que vamos a tener. O sea, es algo con lo que ya hemos venido trabajando, solamente se ha llegado a extrapolar de una manera muy grande. A ver, la pregunta aquí me parece un poco rara. Mm, ¿Qué posibilidad usted ve, me parece que es, para el 5G en poblaciones medianas y pequeñas? La red 5G va a estar enfocada hacia las urbes grandes. Esa es una realidad. ¿Ok? Las urbes grandes van a ser las que van a tener la posibilidad de este tipo de servicios por la infraestructura que tienen. Para temas pequeños, medianos, tal vez sí podamos llegar a acceder a 5G, siempre y cuando nos lo permita el tipo de infraestructura de la ciudad y cómo estemos en cuanto al tema de urbano contra rural. ¿Ok? Sí, es dependiendo mucho de cómo se vaya a manejar eso. No es lo mismo colocarlo en cada lugar diferente. ¿Ok? Cada lugar tiene sus necesidades y la manera en la cual se va a abordar. Es por eso que se está haciendo el desarrollo en conjunto en Latinoamérica para trabajar con la penetración que se va a tener, hasta qué punto podemos llegar con el 5G y hasta qué punto podemos llegar con el 4G. A ver. Uh, con mucho gusto, cuando hagamos más webinars, vamos a estar notificando. ¿De acuerdo? Cristian, muchas gracias. Muy buenos días, saludos desde Buenaventura, Colombia. Muy buenos días, muchas gracias. A ver. Para el mercado de Colombia, ¿cuál es la expectativa de alcance de instalación en kilómetros de fibra óptica para planta externa en el 2022? De eso no tengo el dato a la mano actualmente, pero con gusto puedo trabajar para pasar el dato para que podamos tener una mayor idea. A ver. Si hoy en día no se garantiza en algunas zonas la red 4G, ¿cómo se va a garantizar el uso de la red 5G en algunas zonas, en las zonas de Colombia? Ok, es parte de todo el desarrollo y planeación que se está haciendo en conjunto con diferentes países de Latinoamérica. La red 5G va a llegar a las zonas en las cuales la 4G ya está bien establecida para poder llegar y hacer la penetración de la red 5G.
Ahora, los equipos de 4G que se tienen van a empezar a desplazarse para poder colocarse alrededor en las zonas que no han sido alcanzadas todavía con el 4G, es lo que comentábamos. Hacia el 2025 se tiene una expectativa de una penetración del 80% en cuanto a red 4G se refiere. Ahora, te voy a mencionar, es algo que no había mencionado. En la licitación que se está haciendo en la subasta de la red 5G, perdón, del espectro 5G, hay ciertos términos y condiciones como en todo, pero parte de esos términos y condiciones son que los que vayan a terminar comprando esas redes tienen que aparte hacer un uso de redes 4G en diferentes zonas urbanas. Por ejemplo, en México se tiene en un lapso de 2 años. En Colombia me parece que se tiene un lapso de 4 o 5 años que tienen de permiso para, aparte, a partir de que compren el espectro, poder hacer un alcance y una penetración en 4G a diferentes zonas rurales o zonas que no tenían hasta el día de hoy asegurado la red 4G. Eh, ¿Qué empresa de tecnología está más adelantada en este tipo de red? Y vamos a irnos a quién está. Ok, fabricantes. Fabricantes, hay muchos, la verdad hay bastantes. Está Nokia, está Huawei, hay una cantidad muy grande, pero como recomendación, Rodolfo, le hago la recomendación personalmente. Para ver quién está ahorita en el tope, hay que buscar a Corea del Sur y a Estados Unidos. Ellos son los que están ahorita en cuanto al tope y a China. Son los que están en el tope en cuanto a redes 5G se refieren. Son los que incluso ya venden los paquetes para poder usar el uso, o sea, perdón, hacer el uso normal como lo comprarías de cualquier compañía de telecomunicaciones. Ok, en este momento voy a regresarle los micrófonos a mi compañero Guillermo. Les agradezco mucho por haber estado presentes en este webinar y esperemos estar juntos para siguientes sesiones.